Bien, buenas noches con todos los participantes. Les saluda la magíster Diana Palacios Dávila, licenciada en enfermería, y vamos a trabajar el día de hoy un tema bastante interesante que se relaciona mucho con el accionar de enfermería dentro de su día a día, especialmente cuando hablamos de las actividades a realizar dentro del control de crecimiento y desarrollo. Vamos a conversar el día de hoy sobre el tema aplicación e interpretación del test peruano del desarrollo EDP y TEPSI. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son las consideraciones principales para aplicar cada uno de estos test, ya sea en los criterios según rango de edad, qué ítems se debe evaluar, qué áreas del desarrollo va a evaluar y también cuál es la importancia del rol de enfermería para el desempeño de estas actividades en la evaluación del desarrollo psicomotor del niño. Cualquier duda o consulta podrán hacerla saber a través del chat o también al finalizar la ponencia daré un espacio para cualquier interrogante. Bien, entonces, como les mencionaba, la agenda a desarrollar para el día de hoy, en un primer momento hablaremos sobre algunas generalidades referentes al desarrollo psicomotor, luego sobre el test peruano del desarrollo, proseguiremos con la escala de evaluación del desarrollo psicomotor y culminaremos sobre el test de desarrollo psicomotor o TEPSI. Bien, entonces, en un primer momento, como les hacía referencia, estas tres herramientas de evaluación nos sirven para evaluar el desarrollo psicomotor. Sin embargo, en un primer momento hay que tener bien en claro qué es desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor es el desarrollo de las habilidades motoras, físicas, pero también cognitivas y emocionales del niño. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en el transcurso del tiempo, a medida que el niño va aumentando en edad, también se espera que haya una serie de cambios continuos que concuerden con el estado de maduración del niño. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el niño va adquiriendo más habilidades o diferentes habilidades motoras. También intervienen allí la maduración sensorial. Vamos a ver que estas herramientas van a evaluar también el desarrollo de la audición, de la visión. Incluso también se evaluará el área socioemocional, el área afectiva, el área comunicativa, social, lenguaje. Entonces, al final, lo que se pretende con un adecuado desarrollo psicomotor del niño, teniendo en cuenta que engloba todos estos aspectos del desarrollo social, afectivo, motor, coordinación, lenguaje, es que pretendemos que el niño logre la independencia, desarrollar todas sus potencialidades en estas áreas para que sea un niño independiente. Entonces vemos que el desarrollo psicomotor implica la adquisición de habilidades motoras finas y gruesas, así como el desarrollo de la coordinación y el equilibrio. A su vez, esto le permitirá realizar actividades cada vez más complejas. El desarrollo psicomotor se desarrolla paralelamente a la organización de las habilidades biológicas, psicológicas y sociales del niño, la misma que constituye las manifestaciones externas de la maduración del sistema nervioso central. Como les mencionaba, la maduración biológica, fisiológica, debe concordar también con las habilidades, los logros del niño según la edad que le corresponde. Entonces, en este contexto vemos que el desarrollo psicomotor es un proceso complejo porque aborda diversas áreas y también dinámico, va a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Sin embargo, también podríamos decir que el desarrollo psicomotor es un proceso predecible. Como les hacía referencia, se espera que el niño llegar a cierta edad ya cumpla ciertos logros, ciertos hitos. Y son estos criterios que se van a considerar para evaluar al niño en estas tres herramientas de evaluación que les he mencionado. Entonces, estos procesos de desarrollo ocurren de manera muy similar en cada niño. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el desarrollo prosigue una dirección cefalocaudal, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a evaluar al niño en los primeros meses de vida, primero que pretendemos evaluar en el área cefálica. Por ejemplo, pretendemos de que el niño tenga control de la cabeza.
Luego, ya vamos avanzando en dirección a miembros inferiores. De igual manera, el desarrollo sigue una dirección próximo-distal. Por ejemplo, primero el niño adquiere movimientos desde el hombro hacia las manos y luego desde la cadera hasta los pies. Entonces es un proceso paulatino. Sin embargo, hay que considerar también que cada niño tiene un ritmo de avance diferente. Entonces hay variaciones también entre un niño y otro. Por ejemplo, hay niños que primero caminan y luego gatean, ocurre. Sin embargo, siempre que se dé dentro de los rangos de edad considerados como normalidad, no hay ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta que, según investigaciones recientes, afirman que hay ciertas variaciones también en el desarrollo del niño según las influencias que estos reciben, ya sea del medio ambiente, factor cultural, de la estimulación en el hogar, factores sociales. Entonces, aquí hay que evaluar no solamente el logro del niño en sí, sino también que otros factores de repente están colocando al niño en una situación de riesgo o aquellos que son favorecedores y hay que fortalecer más para alentar en el desarrollo del niño. Entonces, aquí tenemos ya las herramientas que vamos a utilizar para evaluar el desarrollo psicomotor del niño. Tenemos tres herramientas que utilizamos principalmente en el control de crecimiento y desarrollo. En el primer lugar, tenemos el test peruano del desarrollo. Este es un test que, como ustedes están observando en pantalla, se aplica desde los 0 a los 30 meses. Este test peruano del desarrollo, podríamos decir, y según norma técnica lo afirma, que es un resumen o una evaluación abreviada de la escala de evaluación del desarrollo psicomotor y del test de desarrollo psicomotor. Generalmente se aplica este test en los consultorios de enfermería debido a que el tiempo que se utiliza es menor. Sin embargo, ya vamos a saber también las características y la importancia de aplicar los demás test. Ese test peruano se aplica desde los 0 hasta los 30 meses. También tenemos la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, también conocido como EDP, que se aplica desde los 0 hasta los 24 meses. Y por último, el test de desarrollo psicomotor, también conocido como TEPSI, que se aplica desde los 2 hasta los 5 años. En un primer momento vamos a conversar sobre el test peruano del desarrollo. Estas son sus siglas, TPED. Como les mencionaba, esta es una herramienta muy utilizada en el consultorio de enfermería que se va a utilizar para evaluar el desarrollo psicomotor de los niños desde el primer mes hasta los 30 meses. Principalmente el objetivo de esta herramienta es identificar algún retraso o alguna alteración en el desarrollo del niño, teniendo en cuenta que evalúa ciertas áreas clave. Y vamos a identificar en su aplicación en qué área de repente el niño está adelantado para su desarrollo, tiene un desarrollo normal o tiene riesgo o retraso en el desarrollo. Entonces, como les mencionaba, se aplica en el control de crecimiento y desarrollo para detectar oportunamente posibles trastornos y de acuerdo a ello también implementar una estrategia, una corrección oportuna y lograr que el niño nuevamente se ponga al día con los hitos que debe lograr. Por ejemplo, aquí están las áreas del desarrollo que evalúa este test. Tenemos que evalúa el área de comportamiento motor postural, el área de comportamiento visomotor, de comportamiento del lenguaje, de comportamiento personal social y de inteligencia y aprendizaje. A su vez, cada área mide o evalúa también otras líneas del desarrollo, que en total son 12 líneas del desarrollo. Por ejemplo, el área de comportamiento motor postural, que va a evaluar la línea de desarrollo de control de cabeza y tronco sentado, control de cabeza y tronco en rotaciones, control de cabeza y tronco en marcha. El área del comportamiento visomotor que va a evaluar el uso de brazo y mano y la visión. Nos damos cuenta que aquí ya estamos articulando, coordinando la actividad motora con la sensorial. La otra área de comportamiento del lenguaje que va a evaluar la línea de desarrollo de audición, de lenguaje comprensivo y de lenguaje expresivo. El comportamiento personal social que va a evaluar comportamiento social, alimentación, vestido e higiene y también el juego.
Y finalmente, el área de inteligencia y aprendizaje va a evaluar la línea de desarrollo de inteligencia y aprendizaje. Estas líneas del desarrollo que están observando, que son 12, se van a ubicar en la ficha. Entonces, aquí les voy a hacer un zoom para que podamos ubicar con más claridad algunas de las actividades que se evalúan en el niño. Por ejemplo, aquí tenemos una primera actividad referente a la línea del desarrollo de control de cabeza y tronco sentado. Entonces, ¿qué nos dice en el primer mes que debe realizar el niño? Por ejemplo, debe realizar movimientos asimétricos de brazos y piernas. Entonces se coloca al niño en la camilla de evaluación, que es uno de los requerimientos que vamos a conversar más adelante, y se observa el comportamiento del niño. Se debe observar que realiza movimientos de brazos y piernas. Entonces, si es que lo logra, este es un hito que sí está cumpliendo. Por ejemplo, igual continuamos en un mes con la actividad de control de cabeza y tronco en rotaciones. ¿Qué debo observar? Que el niño, al ser colocado en decúbito ventral, levante la cabeza por momentos. Entonces yo observaré, colocando al niño en esa posición, si se levanta la cabeza por momentos, por segundos, daré el hito por cumplido. De igual manera, otro ejemplo, control de cabeza y tronco en marcha. Se coloca al niño puesto de pie, obviamente se carga al niño y se espera que el niño extienda las piernas. Si nos damos cuenta, aquí también se evalúa el reflejo de marcha automática. Recordemos que la evaluación de los reflejos del niño también me ayudan a saber cómo va en su desarrollo neurosensorial. De igual manera, tenemos, por ejemplo, en la línea del desarrollo, uso de brazo y mano. ¿Qué debe evaluar? ¿Qué actividad? Aprieta cualquier objeto colocando en su mano. Por ejemplo, ahí tenemos el reflejo de prensión palmar. De igual manera, colocamos al niño en el cúbito dorsal, le podemos acercar nuestro dedo, nuestra mano, y el niño tiende a cerrar la mano. Por ejemplo, tenemos aquí también la otra línea del desarrollo de visión. ¿Qué actividad vamos a evaluar? Menciona, frunce el ceño y rechaza con parpadeo la luz intensa. Recordemos que en el primer mes de vida el niño todavía no diferencia los colores, pero sí reacciona a la luz. Tiene pupilas fotorreactivas. Entonces se hace uso de la linterna, que vamos a revisar también cuáles son todos los materiales que se tienen que tener en cuenta para esta evaluación. Y se espera que el niño, por ejemplo, frunce el ceño como respuesta a la luz. Así estamos evaluando la visión. De igual manera, un ejemplo, el primer mes, como evaluamos la audición, se refiere, detiene sus movimientos al oír un sonido. Entonces, podemos hacer aquí uso de la campana, que es parte del kit. Se hace sonar la campana y se espera que el niño pues muestre atención, asombro o que desee identificar de dónde proviene el sonido. En la siguiente línea, lenguaje comprensivo, por ejemplo aquí, ¿qué actividad vamos a evaluar? Sonríe con la voz de su madre. En lenguaje expresivo, llora por una causa, ya sea por hambre, frío o sueño. En el área de comportamiento social, cuando llora, se tranquiliza al ser alzado o acariciado. En la alimentación, vestido e higiene, que se evalúa en el niño, por ejemplo, al mes de edad, que chupe. El juego aún no se evalúa a esta edad. En inteligencia y aprendizaje, demuestra estar atento. Entonces, este es un ejemplo del primer mes que hemos tomado para poder identificar las líneas del desarrollo del niño. Y de esta manera se van colocando más actividades según cómo vayan avanzando los meses. Como les he comentado en este primer mes, podemos darnos cuenta que evaluamos al niño en base a la observación directa por parte del examinador, pero también es necesario hacer algunas consultas o preguntas a la persona con la cual está acudiendo el niño. Podría ser la madre o el cuidador, ya que hay algunos hitos que no podemos evaluar en ese momento, en la consulta, pero sí en función a lo que nos refiere el cuidador del niño. Entonces tenemos en cuenta, ahí están esas 12 líneas del desarrollo. La administración de este test es de manera individual, es decir, en el consultorio, al momento de realizar la evaluación en el ambiente, solamente debe estar el niño y debe estar el cuidador.
Este instrumento evalúa 12 líneas del desarrollo que ya lo hemos conversado previamente. En cuanto a la técnica de medición, se observa directamente el comportamiento del niño según lo que indica cada ítem, que son los hitos que debe lograr el niño, y de no ser posible, como hemos escuchado en el ejemplo, también se hace la consulta al familiar. Sin embargo, ellos saben que se debe registrar todos los datos importantes en la historia clínica, entonces cuando es un hito que colocamos como cumplido, pero no lo observamos, sino que es referido por el familiar, se debe colocar en el documento, ya que es preferible que en otra oportunidad, si es que se prestan las condiciones adecuadas, se vuelva a evaluar para garantizar que realmente el niño está cumpliendo ese hito. ¿Cuánto es el tiempo de aplicación de este instrumento? De 20 a 30 minutos. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden observar ya de manera completa cómo es la hoja de registro de evaluación de ese test peruano del desarrollo. Podemos ver que en la parte superior se coloca aquí la fecha. Entonces, supongamos que el niño viene para su evaluación del mes. En la parte de arriba yo debo colocar la fecha en la cual estoy evaluando al niño. Debo encerrar la edad cronológica del niño. En este caso voy a encerrar un mes. Y luego voy a proceder a evaluar todos los hitos que corresponden. Más adelante vamos a ver otros ejemplos para identificar cómo debemos graficarlo. De igual manera, en la parte de abajo siempre tienen que ir los datos completos del niño, ya que este es un documento que se encuentra dentro de la historia clínica y sabemos que la historia clínica es un documento auditable que debe estar lleno, sin borrones, sin enmendaduras y sin ningún espacio faltante. ¿Qué materiales vamos a utilizar para aplicar este instrumento? Vamos a utilizar una pelota de plástico de 10 centímetros de diámetro, 7 cubos de madera de 2,5 centímetros de un solo color sin inscripciones. Cabe resaltar que la mayoría de elementos que se trabajan, que usamos algún tipo de color, se recomienda el color rojo, ya que el color rojo es un color llamativo que llama mucho la atención o el interés del niño y sobre todo cuando se utiliza en los primeros meses es el color que el niño puede identificar con mayor facilidad. Cabe resaltar también que los materiales que vamos a utilizar va a depender de la edad del niño, ¿no? Porque para cada edad pues son hitos diferentes los que se evalúan. También se va a utilizar un pañal blanco de tela de 30 por 40 centímetros, una campanilla, por ejemplo, ya hemos escuchado de qué manera se utiliza la campanilla en el primer mes, 6 frijoles o algo similar. Por ejemplo, acá en este caso, los frijoles se utilizan para observar la motricidad fina. Por ejemplo, con la pinza fina se espera que el niño pueda coger, manipular los frijoles, ¿no? Si es que no hay frijoles, pueden ser algunos botoncitos, chapitas, siempre con observación, claro está, porque el niño tiende a meter estas cosas a la boca. Los cubos, por su parte, se utilizan para armar torres o puentes, según la edad del niño. Una caja de cartón pequeña con tapa, por ejemplo, esto se utiliza para tratar o indicar de que el niño encuentre un juguete dentro de la caja. Un carrito de plástico chico de 2 centímetros aproximadamente, porque hay un hito que evalúa que el niño pueda arrastrar o jalar sus juguetes. Un frasco de tapa rosca, también para evaluar la coordinación, sobre todo para enroscar y desenroscar. Un juego de vástago y aros para encajar con 6 aros de plástico tamaño grande, como estamos observando acá en la imagen. Este es el juego de vástago con los aros. Un libro de figuras, diseño propio. Principalmente ese libro de figuras se requiere para evaluar de que el niño pueda pasar las páginas del libro, pueda avanzar con las hojas y de manera aleatoria pueda observar alguna imagen del libro y pueda referir o mencionar su nombre. Pueden ser principalmente los animales. Y también una linterna. ¿Qué más se va a utilizar? Un espejo de 40 por 40 centímetros. Por ejemplo, en los 6 meses se espera que si colocamos al niño frente al espejo, el niño sea capaz de tocar su reflejo. Una hoja de papel A4 también, para que haga sus gráficas, sus garabatos. 2 plumones de diferente color. Una carreta o carrito sencillo de madera o plástico. Y una sonaja simple.
Entonces, estos son los elementos, los materiales que se utilizan para la evaluación del test peruano. Aquí tenemos nuevamente ya una plantilla de cómo es la lámina de test peruano del desarrollo del niño. Como les hacía referencia, por ejemplo, acá tenemos en la fila, menciona la edad del niño, ¿no? Si tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aquí podemos observar la edad del niño, su edad cronológica. Mientras que en la columna que refiere a actividad, allí podemos observar cuáles son las líneas del desarrollo que se están evaluando, las 12 líneas del desarrollo. Además de ello, podemos observar que hay algunos espacios en blanco donde no se evalúan los hitos. Esto ocurre porque se espera que cuando se llegue a este espacio en blanco ya el niño debe lograr lo del mes anterior. Como se considera como logrado, entonces no se pretende evaluar nuevamente. Por ejemplo, si es que yo estoy evaluando a los 2 meses la actividad de control de cabeza y tronco sentado, no está colocado aquí porque se espera que ya el niño haya logrado lo que se refiere al primer mes. Si es que en algún caso se identifica de que el niño, por ejemplo, no ha logrado el hito del anterior mes, se tiene que volver a incidir y volver a evaluar. Sin embargo, de manera general, siempre se tiene en cuenta que cuando se hace la evaluación del niño, si en este caso viene el niño de 2 meses, primero tengo que colocar la fecha, como se indicó previamente, se debe encerrar la edad del niño y siempre yo empiezo a evaluar desde el mes anterior para garantizar de que se hayan cumplido todos los hitos. ¿Cómo yo voy a ubicar o a nombrar los hitos en este test? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen la evaluación a un niño de 6 meses. Ubicamos allí la edad cronológica 6 meses y qué hito pretende evaluar, el hito que pertenece a la línea de desarrollo de control de cabeza y tronco de rotaciones. Entonces, en la intersección entre la edad cronológica y la actividad de evaluar, es que yo podré nombrar al hito. Por ejemplo, si yo control de cabeza y tronco de rotaciones, veo que tiene asignada la letra B y corresponde a la evaluación de 6 meses. Entonces, aquí yo podré decir que este hito, que se encuentra ubicado en la intersección, que dice gira fácilmente, tiene el nombre de B6. Ese es el nombre del hito, como yo lo puedo identificar. ¿Cuáles son las consideraciones generales para este test peruano del desarrollo? En primer lugar, es importante tener en cuenta de que la evaluación de la niña o el niño debe darse en el momento en el cual esté tranquilo. ¿Qué quiere decir? Es fundamental que la evaluación se realice cuando el niño esté pues confortable, que no esté irritable, que esté calmado. Si es que tiene de repente hambre, sueño, está lloroso, irritado, entonces el niño no va a cooperar y de esta manera puede alterar la evaluación. Utilizar un ambiente adecuado, sin ruidos e interferencias, exclusivo para la evaluación del desarrollo. Cuando hace referencia a que el ambiente debe ser exclusivo, quiere decir que solamente debe estar un niño, el niño que está siendo evaluado, más su cuidador. Además, se evitan pues distracciones como ruidos ajenos o personas que estén entrando, saliendo del consultorio, otros dispositivos de repente electrónicos que puedan distraer al niño. Entonces, lo importante es procurar de que el niño se encuentre concentrado en la actividad sin distracciones. Promover la participación de la madre o cuidador. Eso también es muy importante, no solamente en la evaluación de este test, sino también en el EDP y en el TEPSI, ya que recordemos que la participación o el involucramiento del cuidador no solamente tranquiliza al niño, lo hace sentir en mayor confianza, sino que también aporta información muy valiosa sobre el desarrollo del niño. Recordemos que también hacemos consultas al cuidador sobre algunos logros que de repente no son evidenciados en ese momento. Y además, pues mientras vamos haciendo la evaluación y se van identificando algunos puntos o hitos en los cuales el niño no está logrando, se aprovecha en dar la consejería sobre la estimulación en casa.
Establecer relación de confianza con el niño, por ejemplo, antes de realizar la evaluación, es fundamental que se fomente un vínculo de confianza, un vínculo afectivo con el niño. Por ejemplo, jugar, sonreírle al niño, hablarle con voz amable. Entonces, de esta manera el niño se siente también en confianza, se siente cómodo y se procura su cooperación. También se debe tener la batería del test, lo que les he mencionado, se debe tener todos los materiales completos, ya que si llegase a faltar algún material en el momento de la evaluación, no se preveyó de repente oportunamente, puede alterar el desempeño de la prueba. Determinar la edad cronológica de la niña o el niño en meses, considerando los 30 días cumplidos. Tener en cuenta que un mes, 20 días, por ejemplo, se reconoce como un mes. Un mes, 29 días, se considera como 2 meses. Por ejemplo, aquí en el test que hemos visto, nos damos cuenta que no lo estamos considerando pues edad cronológica hasta días, sino se considera la edad cronológica a meses. Es el mes completo. Sin embargo, si es que, por ejemplo, tenemos un niño que tiene un mes, 29 días, justo un día antes de que cumpla los 2 meses, ya se considera como 2 meses. De igual manera, si viene un niño que tiene 2 meses, 29 días, o sea, un día antes de cumplir 3 meses, se considera como 3 meses. Esos son los únicos casos. Después se considera tal cual la edad cronológica por mes del niño. ¿Qué más se debe considerar aquí? Que el desarrollo de la prueba debe darse en un ambiente sin distracciones, tener en cuenta de que todo estímulo o manipulación del niño por el evaluador debe ser realizado con suavidad, sin incomodarlo, sin estresarlo y tampoco sin forzarlo. En caso de utilizar material de evaluación, debe ser mostrado al niño únicamente cuando vaya a ser usado. Es decir, si por ejemplo pretendemos de que el niño a la edad que le corresponde pueda armar una torre con 5 cubos, entonces colocamos al niño en este caso en la mesa y solamente le ponemos enfrente los 5 cubos. Ocultamos el carrito, ocultamos la campanilla, la sonaja, ocultamos otro tipo de materiales que pueden distraer al niño. Entonces solamente dejamos lo que se está evaluando en la mesa. La rapidez con que se administre la prueba deberá adaptarse al temperamento del niño y a la experiencia del evaluador. Recordemos que hemos mencionado que aproximadamente se evalúa en 20-30 minutos, sin embargo, pues va a depender también de cómo se encuentra el niño anímicamente, el confort, si de repente está irritable y dejamos descansar un momento, va a depender de ello también las variaciones del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos realizar ahora ya el llenado de este test? Por ejemplo, vamos a recapitular, como les mencionaba, para llenar ese test, primero colocamos en la parte superior la fecha en la cual estoy evaluando al niño. Luego, recordemos que se tiene que encerrar la edad cronológica del niño en el momento que yo le estoy evaluando. Posterior a ello, para la evaluación hay que considerar que se empiece a evaluar desde el mes anterior. Por ejemplo, si viene un niño de 5 meses, como les estoy mostrando aquí, debo empezar a evaluar desde los hitos del mes anterior, es decir, de los hitos de los 4 meses. Entonces, a partir ya de esta marca es que se empezará a evaluar la línea del comportamiento del niño. El avance del niño en cuanto al logro de los hitos se marca de manera horizontal, como estamos observando aquí. La conducta lograda es de manera horizontal. A medida que el niño vaya avanzando, entonces yo voy moviéndome más a la derecha. También hay que tener en cuenta que hay que generar las condiciones para que el niño logre por sí solo la actividad del test. Es decir, no se debe de repente ayudar al niño, a veces el padre hace la actividad por el niño. El niño debe realizar las actividades por sí mismo. Entonces, si es que el niño, en este caso en la imagen, tiene 7 meses y cumple el hito de 7 meses, yo sigo avanzando a los hitos de 8, 9, 10 meses hasta que
me dé cuenta que ya no cumple con ese hito. Entonces siempre el avance es de manera horizontal. Y yo iré evaluando de esta manera cada una de las actividades. Y voy a marcar hasta el último hito que el niño logra resolver por cada una de la actividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al realizar esta evaluación por todas las 12 líneas del desarrollo, podré identificar algunas situaciones en las que haya retrasos, cuando hay una desviación a la izquierda con referencia a la edad cronológica, o adelantos cuando hay una desviación a la derecha. Aquí podemos tener ya una imagen más clara de lo que se está refiriendo. Tenemos acá el caso de un niño de 5 meses. Es por eso que se ha encerrado aquí el número 5, que corresponde a su edad cronológica. Sin embargo, empezamos a evaluar, dijimos, desde un mes anterior. Estamos empezando a evaluar desde los 4 meses. En este caso, hemos verificado que el niño puede levantar la cabeza no se cae cuando se eleva el tronco, entonces continuamos hacia la derecha. Dijimos que el avance en la evaluación de los logros del hito es de manera horizontal. Continuamos. El siguiente hito a evaluar nos dice dorso recto, apoyo hacia adelante con descarga de peso. O sea, el niño se sienta apoyado hacia adelante. Este hito sí lo logró. Como lo logró, y aquí quedó porque corresponde a su edad cronológica, yo le pondré una X. Luego, sigo a la siguiente actividad. Nuevamente, empiezo desde el mes 4. Evalúo. Apoyo inestable sobre los antebrazos. El niño, que corresponde a este hito a los 4 meses, sí lo logra. Entonces sigo avanzando de manera horizontal hasta el siguiente hito a evaluar. El siguiente hito dice gira fácilmente. Este hito sí lo logra, entonces marco una X. Continúo a la siguiente actividad. Parado no sostiene el peso de su cuerpo. Entonces, asienta los pies sí, obviamente no puede sostener el cuerpo, pero al estirar extremidades está cumpliendo este hito, ¿no? Que corresponde a los 4 meses. Continúo de manera horizontal al siguiente hito a evaluar. Dice comienza a pararse. Como cumple este hito, entonces yo marco una X. Continúo la siguiente actividad que corresponde a 4 meses. Me dice toma un objeto con ambas manos. Si lo hace, entonces sigue evaluando hacia la derecha. Y se dan cuenta que aquí el siguiente hito corresponde a los 6 meses. Me dice coge un objeto en cada mano. Sin embargo, aquí el niño ya no logra esto. Entonces me quedo al hito que corresponde justo a su edad cronológica, 5 meses, ¿no? Porque sí logra tomar un objeto con ambas manos. Y aquí marco la X. Entonces, luego yo podré unir todas las X que he marcado desde la edad cronológica, marco todas las X según la actividad que corresponde. Y aquí en esta gráfica ustedes podrán observar que hay una desviación hacia la derecha. ¿Qué quiere decir desviación a la derecha? Que el niño está adelantado en esta actividad para su edad. Entonces, de esta manera es que realizamos la gráfica de este test. Interpretación, ahí tenemos 3 resultados de este test. El riesgo para trastorno del desarrollo, cuando hay un antecedente de al menos de un factor de riesgo, pero no hay desviación de la línea de desarrollo a la izquierda de la edad cronológica actual. Desarrollo normal, cuando la línea va de manera vertical. Y trastorno del desarrollo, es decir, retraso, cuando puede o no tener factores de riesgo, pero la línea de desarrollo está desviada a la izquierda de la edad cronológica actual. Aquí vamos a algunos ejemplos para comprender. Aquí tenemos nuevamente la gráfica del test peruano y observamos un desarrollo normal. Se está evaluando aquí a un niño de 6 meses y observamos que por todas las actividades logra cumplir justo el hito que corresponde para su edad. Entonces la línea es completamente vertical, no hay ninguna desviación, es un desarrollo normal para su edad cronológica. Por otra parte, aquí tenemos una gráfica de un trastorno del desarrollo. Por ejemplo, a ver, acá en el primer ejemplo tenemos aquí un niño de 2 meses que está siendo evaluado. Vemos que en las primeras actividades sí cumple todos los hitos correspondientes para su edad. Sin embargo, cuando llegamos ya a la actividad de audición, hay una desviación a la izquierda. Quiere decir que aquí el niño
no está cumpliendo el hito que corresponde a su edad cronológica, sino que cumple lo que corresponde al mes anterior. Aquí hay un retraso. Y de allí nuevamente observamos que hay también un retraso en la actividad de lenguaje comprensivo, y luego ya cuando se reincorpora a los 2 meses continúa con los hitos que corresponden. Sin embargo, al haber ya una desviación a la izquierda, hablamos de un trastorno del desarrollo. Nuevamente, aquí en el otro ejemplo tenemos un niño de 4 meses, cumple todos los hitos en las primeras actividades. Sin embargo, cuando ya se evalúa la actividad de uso del brazo y mano, tenemos una desviación a la izquierda, a pesar de que luego se recupera el niño y continúa con los hitos que corresponden a su edad. Al haber una desviación al menos de un hito, ya se considera un trastorno del desarrollo. Y aquí pues tenemos un caso más evidente, ya al final tiene un niño de 21 meses y se observa pues que no solamente tiene el retraso de un hito correspondiente a un mes, sino que ya el retraso es más evidente en muchos meses. Entonces aquí también consideramos otro tipo de trastorno. Y más adelante vamos a ver cuál es el actuar frente a cada tipo de trastorno. Y aquí tenemos la otra lámina que corresponde a la otra clasificación, que es el riesgo para el trastorno del desarrollo. Según la norma técnica, nos dice que identificamos que hay un riesgo cuando el niño puede ser que no tenga ningún retraso en algún hito. Tenemos aquí una línea vertical. Sin embargo, es riesgo porque el niño tiene algún factor de riesgo. Entonces, ¿cómo sabemos los factores de riesgo? Claro está, debemos verificar en la historia clínica del niño. Pueden existir factores de riesgo biológico o factor de riesgo social ambiental. Por ejemplo, en el factor de riesgo biológico se considera en el periodo prenatal, perinatal o postnatal, ya sea bajo peso, prematuridad, malformaciones congénitas u otro tipo de factor de riesgo biológico. En el factor de riesgo social ambiental observamos pues condiciones sociales negativas como la falta de cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres, familia, niño víctima de maltrato, negligencia, abuso, que altera su proceso madurativo. Algunos ejemplos de factores de riesgo que se encuentran comúnmente en los niños: tenemos alteraciones físicas, por ejemplo, mentales o del desarrollo en parientes paternos y maternos. Cuando se identifica que no hubo control prenatal, no hubo control en el embarazo, cuando hubieron problemas en el embarazo, ya sea infecciones, sangrado, convulsiones, preeclampsia, por ejemplo, entre otros, cuando hubo ictericia no fisiológica en los primeros 7 días de vida, nacimiento antes de los 7 meses de gestación, o sea, un niño prematuro, cuando tuvo bajo peso al nacer, producto de parto domiciliario. Si se identifica que el niño no se estimula en casa por muchas horas al día, infección del sistema nervioso central, por ejemplo, con meningitis, encefalitis, con traumatismo craneoencefálico, con antecedentes de desnutrición o bajo peso o malformación congénita. Son los factores de riesgo más comunes que se observan. Entonces, en estos casos, así se observe el cumplimiento de los hitos, de todos los hitos que corresponden a la del niño, y la línea esté vertical, se considera un riesgo, ¿no?, por los factores de riesgo que ya están presentes. Bien, entonces vamos a ver si es que se identifica que el niño está en un desarrollo normal, está en riesgo o que tiene algún retraso o trastorno que se debe realizar. Entonces, si es que el niño tiene un desarrollo normal, cumple todos los hitos para su edad cronológica, ¿qué se debe hacer? Se debe felicitar a los padres, se debe mencionar los logros del niño. Siempre toda evaluación que se hace al niño tiene que involucrarse a los padres, les debe explicar qué es lo que se está haciendo y cuál es la finalidad, qué es lo que se espera lograr, para que el padre también replique todo ello en casa y siga estimulando al niño. Indicar y demostrar medidas y pautas de estimulación. Y luego se controlará en el siguiente control con los hitos que le correspondan ya para esa edad. Si es que hay riesgo para el trastorno del desarrollo. Entonces, si es que se identifica algún factor de riesgo, pues ya se debe analizar con la familia, con el cuidador,
el factor de riesgo que se está considerando y ver de qué manera se puede abordar el problema. Indicar y demostrar medidas y pautas de estimulación relacionadas al factor detectado y hacer seguimiento antes del siguiente control. Entonces, aquí hay que educar a los padres, enfatizar que el niño tiene riesgo de retraso. Entonces, se debe procurar enfatizar mucho en la estimulación en el niño. ¿Qué pasa si es que el niño ya tiene un trastorno del desarrollo? Entonces, aquí, como hemos visto en las imágenes previas, hay que identificar si es que tiene retraso solamente en un hito, en más de un hito o en varios meses. Según cada criterio es que se responderá de manera apropiada. Por ejemplo, en el primer caso, si es que el perfil muestra una desviación a la izquierda de un mes en uno o más hitos. ¿Qué se debe hacer? Indicar y demostrar las medidas y pautas de estimulación que debe realizarse en casa durante 2 meses. Reevaluar al niño cada mes. Entonces, si es que vemos que solamente hay un retraso de un mes según la edad cronológica, de uno o más hitos, le damos la oportunidad al niño para que recupere el logro de esos hitos. Le damos nuevamente la evaluación a los 2 meses, pero recalcar que se controla cada mes. Entonces, le damos plazo de 2 meses para que logre recuperar ese hito, se estimula por 2 meses, pero se hace la evaluación de manera mensual. Sin embargo, después de 2 meses, si es que no logra recuperar esos hitos, se tiene que referir. Si el perfil muestra desviación a la izquierda de 2 o más meses, en uno o más hitos, ¿qué se debe hacer? Referirlo inmediatamente. Si el perfil muestra desviación a la izquierda de un solo hito, pero está asociado a un factor de riesgo, también se debe referir de manera inmediata. Entonces, esta es la actuación que se debe tener si es que encontramos algún trastorno del desarrollo. Ahora pasamos a la siguiente herramienta de evaluación. Tenemos la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, también conocida por sus siglas EEDP. Esta herramienta de evaluación se va a aplicar desde los 0 meses hasta los 24 meses. Hay que tener en cuenta que evalúa 4 áreas importantes del desarrollo del niño. Tenemos en un primer momento el área del lenguaje, el área social, de coordinación y el área motora. Por ejemplo, en el área motora, aquí evaluamos el movimiento corporal del niño. La motricidad se divide en motricidad gruesa y motricidad fina. Por ejemplo, en la motricidad gruesa evaluamos todos los movimientos amplios, grandes del cuerpo, el control postural también. Por ejemplo, cómo levantar la cabeza, cuando el niño se sienta, se gira, cuando se para o cuando el niño camina. Son movimientos que no requieren mucha precisión. En la motricidad fina ya sí evaluamos movimientos cada vez más precisos, movimientos pequeños, principalmente de las manos y de los dedos. Por ejemplo, cuando el niño hace la pinza fina, ¿no? En el ejemplo que dimos previamente. Cuando el niño agarra los objetos, cuando pasa un juguete o la sonaja de una mano a otra, cuando el niño enhebra una aguja, que es parte también de las actividades que se realizan acá en el EDP. Entonces, vemos allí la evaluación de la motricidad. Luego pasamos a la evaluación de la coordinación. Aquí, por ejemplo, ya se evalúa cómo se integra el tema del movimiento corporal, el área motora, pero también con el área sensorial. Por ejemplo, cómo el niño coordina la visión con el movimiento corporal, ya sea seguir algunos objetos con la vista, por ejemplo, un juguete llamativo, una sonaja que sigue con la vista a ambos lados, primero un ángulo de 90 grados y luego un ángulo de 180, ¿no? Gira la cabeza a la derecha y a la izquierda. O también cuando extiende la mano para alcanzar algún juguete, algún objeto. Entonces, todo ello evaluamos en la coordinación, que más adelante lo vamos a ver ya cuando veamos la hoja de registro. También tenemos aquí el área social,
que principalmente evalúa la relación afectiva social del niño, cómo se adapta al entorno, cómo, por ejemplo, responde a la presencia de otras personas, si comparte su juguete, cómo se relaciona con los demás, cómo juega, si imita gestos, si responde a la sonrisa. Entonces, ello se evalúa en el área social. Y finalmente tenemos también el área del lenguaje, que aquí pues se evalúa aspectos tanto de la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando el niño logra comprender o emite algunos sonidos, balbuceos, cuando ya menciona sus primeras palabras, cuando comprende órdenes también, cuando comprende el no, por ejemplo. Entonces, son algunas de las actividades que se evalúan en estas áreas. Tener en cuenta que la administración es individual, de hecho en todos los test la administración es individual. Aquí se considera 15 grupos de edad, ¿ya? Los ítems van dirigidos, por ejemplo, a la edad de 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses de corrido hasta el año. Luego ya pasa a los 15 meses, 18 meses, 21 meses y 24 meses. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, si es que viene un niño con 13 meses, no se le evalúa. No, sí se puede evaluar, pero se evalúa en base a la edad anterior. Se evaluaría en base a los ítems de los 12 meses. Ya en función a ello vamos a seguir eh, evaluando. En total, el instrumento consta de 75 ítems. 75 ítems. Por área, evalúa 5 ítems por área. 5 ítems por área por cada edad del niño. La puntuación va a depender, pues, si es éxito o fracaso. Si es que es fracaso, se asigna 0 puntos. Si es que es éxito, también se asignará el puntaje según corresponda, como lo vamos a ver más adelante. El tiempo de aplicación dura de 30 a 40 minutos. Aquí está lo que les mencionaba, las áreas del lenguaje. En caso lenguaje, se evalúa el lenguaje verbal y no verbal, reacción al sonido, soliloquios o vocalizaciones, y la comprensión y emisiones verbales. En el ámbito social, se evalúa si se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a personas y aprender por medio de la imitación. En el área motora, evalúa la motilidad gruesa, coordinación corporal general, hablamos ahí de la motricidad fina, y específica. Y en el caso de coordinación, se evalúa que comprende las reacciones del niño que requieren integrar funciones. Ahí veíamos la integración entre la motricidad y el área sensorial. ¿Cómo es la técnica de medición? En un primer momento se realiza la evaluación según la observación de la conducta del niño. Se coloca al niño en situaciones concretas según el manual que también vamos a revisar, y en función de ello se evalúa cómo el niño responde a la situación que le estamos presentando o a las preguntas que le estamos haciendo. Y también se evalúa a través de preguntas. Se interroga también al acompañante, la madre, el cuidador, sobre algunas situaciones concretas para saber si es que el niño cumple o no cumple, que a veces no pueden ser observadas pues en consultorio. ¿Qué materiales se van a requerir? Se va a requerir la batería de la prueba, todos aquellos materiales o elementos necesarios para realizar la evaluación, el manual de administración, y también la hoja de registro por cada niño examinado y un perfil de desarrollo psicomotor. Esto lo vamos a ver también más adelante. En un primer momento vamos a ver la batería de la prueba. ¿Qué vamos a utilizar para evaluar al niño en estos casos? Por ejemplo, la campanilla de metal. También vamos a evaluar una argolla roja de 12 centímetros de diámetro con cordel o pabilo, una cuchara de plástico de 12 centímetros de largo, de color vivo, 10 cubos rojos de madera, ya hemos mencionado por qué es importante el color rojo, una pastilla rosada polivitamínica, un pañal pequeño de 35 centímetros cada lado, una botella entre 4 y 4,5 centímetros de alto y 4 centímetros de diámetro, una hoja de papel de tamaño oficio sin líneas, porque el niño va a hacer gráficos, un lápiz de cera, un palo de 41 centímetros de largo, porque
un ítem que se evalúa en LDP es que el niño pueda usar el palo para traer algún juguete, para que lo acerque a sí mismo. Una muñeca, un dibujo que es parte también de la batería. Tenemos unas láminas que les voy a mostrar, principalmente para que el niño pueda señalar las partes del cuerpo de la muñeca. Aquí también tenemos otra indicación de manual de administración. En el EDP nos indica, según la edad del niño, como les mencionaba, cada edad contiene 5 ítems. Según la edad del niño, menciona qué ítem se le debe evaluar, de qué forma se debe evaluar, qué se va a utilizar para evaluarlo y cómo yo debo o qué debo tener en cuenta para darle el puntaje positivo al niño. Por ejemplo, acá tenemos en la edad de 1 mes. Es el primer ítem. ¿Cuál es el ítem? Dice, fija la mirada en el rostro del examinador. ¿Qué debo hacer allí para evaluarlo? Ubicar al niño de espaldas en la mesa. ¿Cómo es el procedimiento? Acostar al niño de espaldas en la mesa y agacharse hacia él, deteniéndose aproximadamente a 40 centímetros de su rostro. Sonríele y háblele suavemente sin tocarlo. Esto es lo que se va a hacer para evaluar al niño. Ahora, ¿qué debo esperar para darle el puntaje que corresponde? Si el niño fija la mirada en el rostro del examinador por un momento. Si el niño hace esto, se le da el puntaje positivo. Si no lo hace, se le da el puntaje 0. Material, en este caso, para este ítem no se va a usar ningún material. De igual manera, seguimos en 1 mes en el ítem número 2. ¿Qué se espera? Reacción al sonido. Esa es la evaluación del ítem. Ubicación del niño de espaldas. Administración. Hacer sonar la campanilla a 6 o 7 centímetros de una oreja del niño y luego hacer lo mismo a la otra oreja. Asegurarse de que el niño no vea la campanilla antes, de que solo se quiere evaluar la función auditiva. Ubicarse detrás del niño, ya que su respuesta frente a la prueba sea una reacción auditiva y no visual o táctil. Entonces, ¿qué debo esperar para dar el puntaje al niño? Cualquier respuesta definida al sonido, como pestañeo, fruncir el ceño, sobresalto del cuerpo, aumento de la actividad o llanto, implica que se le va a dar un puntaje. ¿Qué material voy a utilizar? Una campanilla. Entonces, podrán darse cuenta que para cada ítem que se va a evaluar, para los 75 ítems que hemos mencionado que tiene este test, tiene una forma de realizarse y aquí indica claramente cómo lo voy a evaluar y qué criterio debe cumplir el niño para que se le dé el puntaje, así como el material que se va a utilizar. Y tenemos también los 5 ítems, ¿no? Los 5 ítems del primer mes. Aquí tenemos también la hoja de registro. Lo que les estaba mencionando es una hoja de registro para cada niño. Se coloca el nombre del niño, la fecha de nacimiento del niño, el número de la ficha y el establecimiento. Aquí tenemos una información general que ya en unos momentos les voy a explicar. Se debe poner la fecha de evaluación, se saca o se obtiene la razón entre la edad mental y la edad cronológica, que les voy a explicar en un momento. También se coloca el coeficiente del desarrollo y aquí pues quién está realizando la evaluación. Aquí se puede observar también de manera muy clara que para cada edad del niño, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en todas siempre tiene 5 ítems. Adicional a ello, también se observa aquí claramente que en cada ítem se especifica qué área de desarrollo se está evaluando en el niño. Por ejemplo, aquí en el ítem número 1 de 1 mes, menciona, fija la mirada en el rostro del examinador. ¿Qué área estaré evaluando? Aquí entre paréntesis se coloca la letra S porque evalúa el área social. El ítem 2 reacciona al sonido de la campanilla con la letra L, que quiere decir que evalúa el área del lenguaje. El ítem 3 aprieta el dedo índice del examinador, que se evalúa el área motora, por eso tiene la M entre paréntesis. El ítem 4 con la C entre paréntesis, quiere decir que evalúa el área de coordinación. Sigue con la vista la argolla a un ángulo de 90 grados, ¿no? Como hacíamos referencia hace un momento. Y de igual manera, el ítem número 5 evalúa la motricidad, movimiento de cabeza en posición prona. Entonces, aquí tomando el ejemplo del niño de 1 mes,
tenemos los 5 ítems, donde evalúan todas las áreas del desarrollo que corresponden a este test. También podemos observar que al costado tenemos la especificación del puntaje que se le va a asignar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que el puntaje se asigna por cada ítem cumplido. Tenemos 6 puntos hasta que el niño cumple el año de edad. Después de que cumple el año de edad, ya los puntajes van a variar. Esto también lo vamos a mencionar en un momento. Aquí tenemos a los 12 meses, tiene un puntaje de 12 puntos cada ítem que logra el niño, y a los 15, 18, 21 y 24 meses se le asigna un puntaje de 18 puntos a cada ítem. ¿Cuáles son las instrucciones para la administración de este test? Primero, asegurarse de que el niño se encuentre en una situación confortable, tranquilo. Ya le hemos mencionado cuál es la importancia de que no se encuentre irritable, que no llore, que no tenga hambre, para que se pueda realizar una evaluación de la manera más objetiva posible. Sin embargo, si es que el niño pues no está en condiciones adecuadas, si es que está enfermo, tiene fiebre, sueño, y vemos que a pesar de darle un descanso, el niño no colabora, entonces no se puede administrar el test en esas circunstancias. Informar también al acompañante del niño sobre el objetivo de la escala para favorecer su cooperación. No se trata de evaluar el estilo de crianza del niño, sino que se involucra al padre para que comprenda que en los ítems que vemos que el niño de repente no está cumpliendo es donde se debe enfatizar y estimular más en casa. Anotar en el protocolo los datos de identificación del niño. Recordemos que es una ficha por niño. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cuáles son los pasos a seguir para obtener al final nuestro resultado de este test de evaluación del EDP. Son 5 pasos que debemos seguir en el siguiente orden. Primero debemos calcular la edad cronológica del niño en días y también en meses. Como punto 2 se va a calcular la edad mental del niño. Luego vamos a obtener la razón entre la edad mental y la edad cronológica. Luego se obtendrá el coeficiente del desarrollo, para finalmente obtener el perfil del desarrollo. Son 5 pasos. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. A ver, en un primer momento dijimos obtener la edad cronológica, en días y en meses. Aquí hay algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, yo voy a obtener la edad cronológica restando la fecha de evaluación menos la fecha de nacimiento del niño. Recordemos que para obtener la edad cronológica en meses se debe multiplicar por 30 porque se tiene de manera estándar que un mes tiene 30 días. Aquí tenemos el primer ejemplo. Si el niño tiene 10 meses, 5 días, si quiero obtener la edad cronológica en días, ¿cómo haría? Diría 10 meses por 30. Recordemos que el mes se considera que tiene 30 días. 10 por 30 son 300. Más los 5 días que tiene acá el niño son 305 días. Entonces, la edad cronológica en días de este niño es 305 días. Ahora, vamos a ver otros ejemplos. Cuando tenemos que la fecha de evaluación, tanto en días, meses y años, es mayor a la fecha de nacimiento, no hay ningún problema, hacemos una resta simple para obtener la edad del niño. Sin embargo, cuando ya sea el día, el mes de la evaluación es inferior a la fecha de nacimiento del niño, entonces aquí se tiene que realizar una operación matemática. Por ejemplo, tenemos la fecha de evaluación con la fecha de hoy, colocando primero siempre el año 2025, el mes mayo, que es 5, y el día 25. ¿Ya? Aquí estamos colocando. ¿Cuándo nació el niño? El niño nació en el año 2024, ahí está. En el mes 8, nació en agosto, el día 13. Entonces lo estamos ubicando de tal manera que nos permite realizar una resta.
¿Cómo yo voy a tener la edad del niño en este caso? Aquí sí puedo realizar una resta simple, como les mencionaba, ¿no? Porque el día de la evaluación es superior al día del nacimiento. Entonces aquí resto simple, 25 menos 13, tenemos 12 días. Ahí no hay mayor inconveniente. Sin embargo, ahora vamos a ver los meses. Aquí tenemos que la fecha de evaluación es el 5, ¿no? Porque es mayo. Pero la fecha de nacimiento fue en agosto. Entonces, ¿cómo yo voy a restar mayo en la evaluación si la fecha de nacimiento o el mes fue en agosto? Entonces, aquí, como están observando, el año 2025 le va a prestar al mes. Teniendo en cuenta que un año tiene 12 meses, entonces sería que le presta 12 meses al número 5. Entonces sería 12 más 5. 12 más 5. Entonces, si tenemos aquí 12 meses más 5 meses, que ya está aquí, sería 17 menos 8, 9 meses. 9 meses. Luego vamos a restar aquí el año. Como ya le prestó 12 meses, como ya le prestó un año, entonces queda 2024. Menos 2024, tenemos 0 años. Entonces aquí tenemos que la edad del niño es 9 meses, 12 días. La edad del niño a la fecha de la evaluación. Entonces, si yo tengo estos datos, ¿cómo yo voy a sacar la edad cronológica? Ya hemos visto, voy a multiplicar los meses por 30. 9 por 30 y le voy a sumar los 12 días adicionales. Entonces, 9 por 30, 270 más 12 equivale a 282 días. Entonces, mi edad cronológica en días es 282. Recordemos también que tengo que sacar mi edad cronológica en meses. Entonces, solamente tomo aquí los meses que tienen, que estoy considerando, 9 meses, 9 meses. Sin embargo, ¿qué me dice el manual? Solamente para la edad en meses. Si es que el niño tiene 9 meses y 16 días, por ejemplo, la edad en meses va a ser 10. Se continúa al mes siguiente. Entonces, solamente en ese caso se aumenta un mes. De igual manera, tenemos aquí en el ejemplo 2. La fecha de evaluación fue el 25 de mayo del 2025 y la fecha de nacimiento el 26 de julio del 2024. Entonces, nuevamente hacemos el mismo ejercicio para que quede claro. Aquí tenemos que ya desde el día nada más tenemos que realizar un préstamo, ¿no? ¿Cómo voy a restar 25 menos 26? Entonces, aquí en este caso, el mes, que es el mes de mayo, el mes 5, le tiene que prestar 30 días. Le estamos prestando días aquí. Entonces sería 30 días que le está prestando más los 25 y esta suma le restamos los 26 días. ¿Cuánto tengo al final de esta operación? 29 días. Ahora, seguimos. Aquí ya queda 4, ¿verdad? Porque le prestó un mes, 30 días. Entonces queda 4 menos 7. ¿Cómo vamos a realizar aquí el préstamo? El mismo ejemplo anterior, le prestamos aquí 12 meses. 12 meses. Entonces sería 12 meses más los 4 meses que me están quedando. Y eso, bueno, me sale 16 menos 7. Los 7 meses me quedan 9 meses. 9 meses. Vamos aquí a los años. Como ya le presto un año, se queda en 2024. 2024 menos 2024 queda 0 años. Entonces, en este caso diría que el niño tiene 9 meses, 29 días. Es la edad que tiene a la fecha de la evaluación. ¿Cómo yo saco mi edad cronológica? 9 por 30, recordemos que vamos a sacarlo en días, 9 por 30 más los 29 días adicionales. 9 por 30, 270 más los 29 son 299 días. Ahora, esto es mi edad cronológica en días. Recordemos que también tenemos que sacar la edad en meses. Como dijimos, cuando ya pasa de la quincena del mes,
o sea, tiene más de 9 meses, 16 días, a partir de esa fecha, se coloca el mes que sigue. La edad en meses en este caso sería 10 meses. Igual, si es que tuviera, por ejemplo, 7 meses, 16 días, la edad de meses sería 8 meses. Se sigue al mes que continúa. Solamente en ese caso, para la edad en meses. La edad en días continúa de manera normal el cálculo. Bien, entonces, ¿por qué debemos sacar la edad cronológica en meses y también en días? La edad cronológica en días va a servir para determinar el rendimiento del niño en la prueba. Me va a ayudar a identificar si es que para esa edad exacta en días el niño está cumpliendo todos los ítems que corresponden. Mientras que la edad cronológica en meses va a permitir determinar el mes de iniciación de la prueba y también la tabla de conversión de puntajes que se debe utilizar. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso anterior, la edad en meses del niño, la edad cronológica en meses del niño, fue 9 meses. Entonces, ¿desde qué mes yo debo empezar a evaluar al niño? Desde un mes anterior, o sea, debo empezar a evaluarlo desde los 8 meses. En cambio, en este otro ejemplo, vemos que la edad cronológica en meses fue 10. Entonces, ¿desde qué mes debo empezar a evaluar al niño? Desde un mes anterior, es decir, desde los 9 meses. Para eso me sirve la edad cronológica en meses, para saber diferenciar, identificar a partir de qué mes voy a empezar a evaluar al niño. Recalco, se debe iniciar la prueba comenzando siempre desde el mes inmediatamente inferior a la edad cronológica. De igual manera, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Si es que se está evaluando a un niño que tiene 10 meses, 5 días, en este caso la edad cronológica en meses, ¿qué sería? Sería 10. Entonces, ¿desde qué mes voy a empezar a evaluar al niño? Desde el mes 9, es un mes inferior. Sin embargo, si es que el niño fracasa en cualquier ítem del mes inferior a su edad, debe seguir descendiendo la edad hasta el mes en el cual el niño aprueba los 5 ítems. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá en este caso que estamos observando, tenemos que la edad cronológica en meses del niño es 10. Entonces se empieza a evaluar desde el mes 9. Dijimos que cada edad tiene 5 ítems. Entonces, se espera que en el mes 9, como es un mes anterior a su edad cronológica, el niño cumpla los 5 ítems. Sin embargo, si por algún motivo el niño no cumple los 5 ítems del mes 9, entonces yo voy a seguir retrocediendo. Seguiré retrocediendo, por ejemplo, al mes 8. Y se espera ya que en el mes 8 el niño cumpla los 5 ítems. Si es que en el mes 8 el niño no cumple los 5 ítems, continúo retrocediendo hasta ubicar el mes en el cual el niño cumpla los 5 ítems completos. Si el niño fracasa en cualquier ítem del mes inferior a su edad, se debe seguir descendiendo hasta que el niño apruebe los 5 ítems. Una vez que yo ya identifiqué en qué edad el niño cumple los 5 ítems, a partir de esa fecha yo ya debo seguir evaluando. Si, por ejemplo, en el 9º mes el niño cumplió los 5 ítems, yo continúo evaluando los ítems de 10 meses, 11 meses, 12 meses. Si es que, por ejemplo, el niño a los 11 meses cumple solamente 4 ítems, yo continúo evaluando. Continúo evaluando hasta que llegue la edad en la cual el niño ya no cumpla ninguno de los 5 ítems. Cuando el niño ya no cumpla ninguno de los 5 ítems, allí recién yo voy a detener la prueba. Bien, entonces, luego que ya hemos obtenido la edad cronológica en meses y en días, vamos a obtener la edad mental. La edad mental es el puntaje que obtiene el niño en la prueba, según las consideraciones que hemos mencionado hace un momento. Se otorga un puntaje a los ítems aprobados. Aquí se debe considerar, para obtener la edad mental, se considera el mes base. Como les mencioné en la lámina anterior, en este caso el mes base
es el mes mayor en que el niño responde con éxito a los 5 ítems. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, una vez que identifique el mes base, yo multiplicaré este mes base por 30. Luego, por cada uno de los ítems respondidos favorablemente, que es un puntaje adicional, se debe apuntar el puntaje según la ponderación. Por ejemplo, si es que tengo un niño que ha cumplido todos los ítems del octavo mes, entonces, en este caso sería el mes base el octavo mes, el mes 8, teniendo en cuenta que el niño, pues, en el ejemplo, tiene 10 meses, ¿no? Y empecé a hablar desde el noveno mes. Sin embargo, el noveno mes, el niño no cumplió todos los ítems, yo seguí retrocediendo, y cumplió todos los ítems en el mes 8. Entonces, en el mes 8 sería el octavo, sería el mes base. Entonces, en este caso, se multiplicará el mes base, o sea, los 8 meses, por 30. Y adicional a ello, yo sumaré los demás puntajes de los ítems de los demás meses que el niño sí logró. Como decíamos, del primer mes a los 10 meses, cada ítem equivale a 6 puntos. A los 12 meses, el ítem equivale a 12 puntos. Y en el mes 15, 18, 21 y 24, cada ítem bien hecho equivale a 18 puntos. Ahora, una vez que yo identifique ya este puntaje, ¿cómo voy a obtener la edad mental? La edad mental es el puntaje del mes base más los puntos adicionales. Lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí tenemos la edad mental, que les decía que es el puntaje del mes base más los puntos adicionales que el niño obtuvo en la prueba. Si el mes base es 8, se multiplica 8 por 30, por los 30 días. Entonces tenemos aquí los 240. Sin embargo, continúa el niño desarrollando y logrando otros ítems de los siguientes meses, mes 9, mes 10, y obtuvo adicionalmente 36 puntos. Entonces se va a sumar los 240 del mes base más los 36 puntos de los ítems adicionales que cumplió, y en total suma 276. Entonces decimos que la edad mental del niño es 276. Luego se va a obtener la razón entre la edad mental y la edad cronológica. Es decir, se va a dividir la edad mental y la edad cronológica en días. Esta división, esta razón, se obtiene con 3 decimales y se redondea a 2 decimales. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto anteriormente, la edad mental salió 276 y la edad cronológica era 282. Producto de esta división se obtiene 0.978. Se obtiene con 3 decimales esta división. Sin embargo, se va a redondear a 2 decimales, que quiere decir que queda con 0.98. Esa es la razón. Una vez que yo obtuve ya la razón, se va a obtener el coeficiente del desarrollo. Es decir, se convierte la razón de la edad mental y la edad cronológica a un puntaje estándar. Esto lo vamos a observar en algunas tablas que se encuentran también en el manual. Para ubicar este puntaje estándar, se debe buscar el mes correspondiente a la edad cronológica en meses del niño y determinar el puntaje estándar equivalente a la razón obtenida. Por ejemplo, en el caso, el niño tiene una edad cronológica de 9 meses. Ya, su edad cronológica es de 9 meses. Y se obtuvo que la razón entre la edad mental y la edad cronológica es de 0.98. Entonces ubicamos aquí en la tabla y vemos que el equivalente, el puntaje estándar, equivalente a esta razón es de 0.84. Entonces yo diré el puntaje estándar es 0.84. Sin embargo, para ubicarlo, se convierte a un número entero, se multiplica por 100, y este 0.84 queda solamente en 84. Ya, este es el puntaje estándar.
Y en función a ello, yo ya podré identificar con los rangos si es que es un desarrollo normal, tiene riesgo o tiene retraso. Digo que es normal cuando el coeficiente del desarrollo, que es el que estoy teniendo aquí, es mayor o igual a 85. Riesgo si el coeficiente de desarrollo está entre 84 y 70, que es lo que aplica al caso que hemos colocado en este momento. Y tiene retraso si el coeficiente de desarrollo es menor o igual a 69. Entonces, en función a ello, nosotros vamos a ubicar el rango de desarrollo del niño. Interpretamos sus resultados. Una vez que yo identifiqué ya el resultado del test de manera global, de manera general, es que vamos también a realizar el perfil del desarrollo psicomotor. Este perfil permite identificar el rendimiento del niño en distintas áreas del desarrollo. Un coeficiente de desarrollo normal puede encubrir un retraso notable en un área. Por ejemplo, aquí hemos hecho una evaluación global, ¿no? Aquí están consideradas ya todas las áreas del desarrollo que evalúa el test. Indica que está en riesgo. Sin embargo, aquí yo no puedo identificar de manera precisa si es que tiene de repente que mejorar más en el área del lenguaje, en el área motor, en el área social. Solamente tengo un resultado global, general. O de repente el niño pudo haber salido normal, con el coeficiente normal. Sin embargo, hay algunas áreas en las cuales se tiene que fortalecer porque no tiene todas las áreas estimuladas de igual manera. Entonces, para ello me permite el perfil de desarrollo psicomotor identificar de manera mucho más precisa en qué áreas del desarrollo es que se debe fortalecer más en el niño o de repente en qué áreas está más estimulado o está adelantado para su edad. Entonces tenemos ya aquí este gráfico, este perfil de desarrollo, en el cual observamos que en la fila, de manera vertical, se tiene la edad cronológica del niño en meses. Y de manera vertical, aquí en la columna, tenemos las áreas del desarrollo que evalúa el EDP, coordinación social, lenguaje y motor. Entonces, aquí por cada compartimento, según la edad que corresponde, vemos que hay unos números. Estos números corresponden a los números de los ítems que se evalúa en el niño, en cada edad. Por ejemplo, ¿cómo yo grafico aquí el perfil de desarrollo? Aquí lo que estamos observando es que el niño tiene una edad cronológica, por ejemplo, de 2 meses. ¿Cómo identificamos ello? Porque se traza una línea vertical justo después de la edad cronológica del niño. Por ejemplo, aquí vemos que el niño tiene 2 meses y se marca una línea vertical para diferenciar la edad cronológica del niño, esta línea. Luego vemos en el área de coordinación que se encierra el número 8, que quiere decir que este es el ítem número 8, el máximo ítem que el niño logró en el área de coordinación. Luego tenemos el área social. Tenemos los números 6, 7 y 8. Sin embargo, se encierra el ítem 8, que quiere decir que este ítem 8 fue el máximo o el último ítem que el niño logró dentro del área social. De igual manera, lenguaje 10 fue el último ítem que el niño logró. Recordemos que cada ítem está numerado. Y en el área motora vemos que el niño logró, el último ítem del área motora fue el número 5. Entonces luego unimos las gráficas que hemos realizado, los ítems encerrados, y de esta manera podemos identificar que se observa una normalidad en el desarrollo en el área de coordinación, social, lenguaje, porque va justo de manera paralela a la línea trazadora que corresponde a la edad cronológica del niño. Sin embargo, se encuentra una desviación a la izquierda en el área motora. Entonces, en el área motora observamos riesgo, hay que estimular más en casa y eso le damos la consejería al padre. Entonces, puede ser que de manera general el niño haya tenido un coeficiente de desarrollo normal. Sin embargo, ya el perfil me dio a identificar de manera más específica sobre qué área debo poner mayor énfasis en la estimulación. Para que quede
bastante claro el tema del EDP, sobre todo para el cálculo de los puntajes, es que la normativa también nos coloca ahí un ejemplo para reforzar lo que hemos mencionado. Entonces, decimos que en un primer lugar, el primer paso a realizar es obtener la edad cronológica. Entonces, en el manual nos coloca el ejemplo de la fecha de evaluación, fue el día 23, el mes 12 y año 75, ¿no? Fecha de nacimiento, día 18, mes 12, año 75. Entonces, se hace la resta, como hemos mencionado en un primer momento. Se obtiene que el niño tiene 10 años, 5 meses. Entonces, para obtener la edad cronológica en meses, como es menor de 16, los 5 días, solamente nos quedamos con los 10 meses. Edad cronológica en meses, 10. Ahora, para obtener la edad cronológica en días, multiplicamos los 10 meses, dijimos, por 30 días. 10 por 30 más los 5 días adicionales. Entonces, la edad cronológica en días son 305 días. Hasta ahí tenemos ya el primer paso. Aquí no hay mayor inconveniente porque nos damos cuenta que el valor numérico de días, meses y años de la edad de evaluación es superior a la fecha de nacimiento, ¿no? Si es que fuera al revés, ya hemos explicado cómo se hace el préstamo para restar sin ningún inconveniente. Luego vamos al segundo punto, que es la edad mental, el segundo paso. Entonces, como vemos que el niño tiene 10 meses en edad cronológica, hemos mencionado que se debe empezar la evaluación desde el mes anterior, ¿no? Desde el mes anterior de la edad cronológica en meses. Entonces, se empezará la evaluación a partir de los 9 meses, Entonces, se hace la evaluación aquí a los 9 meses y se observa que el niño efectivamente cumplió todos los 5 ítems. Entonces, allí no hay ningún problema. Si en el caso hubiera ocurrido de que el niño no cumplió alguno de los 5 ítems en los 9 meses, entonces ya hubiéramos tenido que retroceder a los 8 meses y verificar que el niño cumple los 5 ítems allí. Pero como en los 9 meses cumplió todos los ítems, entonces continuamos con la evaluación. Se administraron los ítems de los meses superiores, es decir, se siguió evaluando a los 10, 11 meses, comenzando con el mes correspondiente a la edad cronológica del niño. Se continúa a partir de los 10 meses. Como aprobó al menos un ítem, se continuó al mes siguiente. Por ejemplo, aquí en los 9 meses cumplió los 5 ítems, entonces continuamos. Acá tenemos los 10 meses. Vimos que ya los 10 meses aquí sí corresponden a la edad cronológica del niño. De los 5 ítems, solamente cumplió 4. Sin embargo, nos dice la norma que como cumplió algunos ítems, se debe continuar evaluando, ¿no? Continuamos evaluando a los 12 meses. De los 5 ítems, solamente cumplió 3. Igual, seguimos adelante. Llegamos a los 15 meses. Y ya en los 15 meses no cumplió ninguno de los 5 ítems. Entonces aquí ya detenemos la prueba. Solamente nos quedamos hasta los 12 meses. Bien, entonces ahora corresponde identificar el mes base. Dijimos que el mes base es el mes mayor en el que el niño respondió exitosamente los 5 ítems completos. Entonces, volviendo, hemos visto que el mes mayor en el cual el niño completó los 5 ítems fue los 9 meses, ¿no? Porque a los 10 le faltó uno. Entonces, el mes base son los 9 meses. Entonces, ¿qué corresponde realizar allí? Se multiplica 9 por 30. O sea, el mes base por 30. ¿A cuánto equivale? Equivale a 270 puntos. Sin embargo, hemos visto que pues a los 10 y 12 meses todavía se ha ido logrando algunos ítems. Entonces, allí corresponde sumar estos puntos adicionales. Entonces, se suma 6 más 6 más 6 más 6 más 12 más 12 más 12. Todos aquellos ítems que sí logró, según el puntaje que le corresponde. Entonces, sumando todos estos puntos, equivale a 60 puntos. Entonces, ¿cómo yo tendré la edad mental? Recordamos, sumando la edad, el mes base
más los puntos adicionales. Quiere decir, sumando 270 más los 60 puntos, que equivale a 330 puntos. Esa es la edad mental. Bien, entonces vamos al siguiente paso, que corresponde a la razón entre edad mental y la edad cronológica. Entonces, vemos, la edad mental, dijimos, equivale a 330 entre la edad cronológica, que es 305, que vimos en un inicio. ¿Cuánto es la división de ello? 1.081. Solo tienen 3 decimales. Redondeamos a 2 decimales, que equivale a 1.08. Entonces, esa es la razón. 1.08. Ahora, vamos a ubicar el coeficiente del desarrollo. Para obtener este coeficiente del desarrollo, tenemos que buscar en la tabla que corresponde a los 10 meses, porque 10 meses es la edad cronológica. Y en función a ello vamos a ubicar el puntaje de conversión o el puntaje estándar. Aquí tenemos en la siguiente lámina la edad 10 meses, que es la edad cronológica, y ubicamos la razón 1.08. ¿Cuál es el equivalente puntaje estándar? 0.96. Entonces decimos que el puntaje estándar es 0.96. Como les había explicado anteriormente, se convierte en un número entero, o sea, se multiplica por 100 nada más, y queda con un puntaje de 96 puntos. Y según los rangos que hemos visto previamente, 96 equivale a un rango de normalidad, Y lo vimos, 96 mayor o igual a 85, normal. Entonces 96, normalidad. Sin embargo, allí no acaba nuestra tarea. Sabemos que tenemos que realizar una evaluación mucho más específica para identificar en qué área del desarrollo el niño tiene de repente más dificultad. Entonces, continuamos a la elaboración del perfil del desarrollo. Como la edad cronológica de este niño es de 10 meses, entonces se traza la línea que estamos observando ahí en negrita, justo en la edad cronológica del niño, ¿no? Para marcar ahí la diferencia. Y de igual manera hacemos aquí la revisión en el área de coordinación. El último ítem que realizó fue el 52. Entonces aquí vamos a revisar. Acá está coordinación. El último ítem fue el 52 en coordinación. Y lo encerramos. En el área social, el último ítem que realizó fue el 47. En el área de lenguaje, el último ítem que realizó fue el 45. En el área motor, el último ítem que realizó fue el 53. Y luego unimos los círculos, los ítems encerrados. Y podemos observar que, por ejemplo, en el área de coordinación tiene cierto adelanto, al igual que en el área de motricidad. En el área social va acorde a su edad. Sin embargo, vemos que en el área del lenguaje todavía falta reforzar porque cumplió solamente el ítem que corresponde a los 9 meses. Entonces, de esta manera podemos realizar la consejería al cuidador para tenerlo en cuenta en su siguiente evaluación. Eso es en cuanto a la escala de evaluación del desarrollo psicomotor. Recordemos que esa evaluación solamente aplica hasta los 24 meses. Y luego tenemos el otro test también de desarrollo psicomotor que se conoce también como TEPSI, que se aplica desde los 2 años, 0 meses, 0 días, hasta los 5 años, 0 meses, 0 días. Este test fue elaborado por psicólogas chilenas en el año de 1970 y evalúa 3 áreas principalmente. Evalúa el área de coordinación, el área de lenguaje y también el área de motricidad. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también que el método de evaluación corresponde a la observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador. La administración también es individual y este instrumento cuenta con 52 ítems. Correspondiente a motricidad son 12 ítems, a coordinación son 16 ítems y a lenguaje son 24 ítems. ¿Cuánto es el tiempo de duración para la aplicación de este test? De 30 a 40 minutos. Entonces, ahí vemos
El criterio de evaluación es diferente del EDP. En este caso, solamente se va a considerar es que el niño cumple el ítem, equivale a un punto, y si el niño no cumple, fracasa en ese ítem, equivale a 0 puntos. Aquí también se reitera, en el TEPSI tenemos también un manual en el cual me va a indicar de manera muy específica qué es lo que debe evaluar en cada ítem, cómo se debe realizar esa actividad y también con qué criterios yo le voy a considerar el punto o el fracaso en el desarrollo del ítem al niño. Aquí también vamos a encontrar otros términos respecto a los puntajes asignados. Tenemos el puntaje bruto, lo vamos a ver también un ejemplo. El puntaje bruto equivale pues a la suma de todos los puntos de éxito de los ítems del niño. El puntaje T, que también equivale a la comparación en unas tablas para identificar cuál es el puntaje equivalente. Y también tener en cuenta que no solamente se va a obtener el puntaje general, como desarrollo general de todo el test, sino que también obtendremos pues el puntaje por cada una de las áreas que evalúa el TEPSI. Y al final podremos verificar si es que se encuentra en un rango de normalidad, de riesgo o de retraso. ¿Qué materiales vamos a utilizar para evaluar el TEPSI? También requiere una batería de prueba, el manual de administración y la hoja de registro, que también es una por niño. Dentro de la batería de la prueba, por ejemplo, se va a considerar 2 vasos plásticos de 7 centímetros de alto. Por ejemplo, en este caso, el vaso plástico se utiliza porque, en primer lugar, se evalúa de que el niño pueda pasar el agua de un vaso al otro vaso sin derramar, ¿no? Usando ambas manos. Y también que el niño camine con el vaso con agua también sin derramar, por ejemplo. Obviamente, pues las tareas van a depender también de la edad del niño. Una pelota de tenis amarilla, por ejemplo, se indica al niño que con la pelota la arroje a un lugar en específico. Ahí estamos hablando también de motricidad y coordinación. Hilo nylon, porque el niño va a enhebrar una aguja. Obviamente, pues una aguja punta roma de plástico. Un lápiz grafito, porque el niño también va a realizar trazos, ya lo vamos a ver más adelante. 12 cubos de madera, estuche con 2 botones, como estamos observando acá en esta imagen, porque el niño va a abotonar, una aguja de lana con punta roma, hojas de registro del test, un tablero o cartón de 10 por 15 centímetros con 3 pares de agujeros. Aquí lo estamos viendo en la imagen, lo estoy señalando con el cursor. Generalmente esto pues se solicita que esté amarrado, el examinador lo amarra y se solicita al niño que lo desamarre. De esa manera se hace la evaluación. También se necesita un tablero con 4 barritas pegadas y sueltas, como estamos observando aquí en la imagen del medio. De esta manera el niño podrá ubicar las barritas según orden de tamaño. Un cordón de zapatos, una bolsa de género rellena con arena y otra rellena con esponja del mismo color. Por ejemplo, aquí en este caso se le solicita al niño que indique o identifique cuál pesa más, cuál pesa menos. 3 cuadrados de papel de color azul, rojo y amarillo para que identifique los colores. Un globo, un cuaderno con 17 láminas enumeradas, que vamos a ver algunos ejemplos también. Hay preguntas referentes a las láminas del manual. También se solicita el manual de administración y la hoja de registro, como hemos mencionado. Aquí tenemos el manual de administración, como les hacía referencia. Tenemos allí la descripción de cada uno de los ítems, cómo es que se debe evaluar, el material que se va a utilizar y el criterio de aprobación para otorgar el puntaje al niño. Por ejemplo, en el punto número 1, el ítem tenemos lo que les mencionaba, traslada agua de un vaso a otro sin derramar. Ubicación, el examinador y el niño de pie frente a la mesa. Es importante recalcar que tanto en el EDP como en el TEPSI se necesita una mesa para las actividades que corresponden.
Administración, el examinador coloca 2 vasos sobre la mesa. Luego, señalando el vaso lleno con agua hasta un dedo del borde, dice, cambie el agua al otro vaso tratando de no botar nada. El examinador debe incentivar al niño a coger los vasos para realizar la tarea. ¿Qué material se va a utilizar? 2 vasos, uno vacío y el otro lleno de agua. Criterio de aprobación, si el niño traslada el agua al vaso vacío sin derramar. Entonces, de esta manera vemos que para cada ítem el manual nos especifica claramente cómo se debe evaluar. Vamos con el siguiente ejemplo. El ítem construye un puente con 3 cubos con modelo presente. Ubicación, examinador y niño sentados junto a la mesa. Administración. El examinador construye un puente con 3 cubos, dejando una abertura entre los dos desde la base. Dejando el modelo a la vista, dice el niño, haz un puente igual a este. Es por ello que se necesitan 6 cubos, uno por el modelo que va a dejar el examinador y los otros 3 para que el niño haga su puente. Criterio de aprobación, si el niño construye un puente dejando una abertura entre 2 cubos de base. Entonces, tener en cuenta, cada ítem tiene su explicación. De igual manera, habíamos mencionado que en el manual de administración también tenemos unas láminas. Por ejemplo, aquí tenemos la lámina 6, solamente para tener en cuenta algunos de ellos. Les voy a dejar también en la presentación el material, los manuales del EDP del TEPSI. Ahí tienen el material completo. Por ejemplo, aquí tenemos la lámina 6. Vemos aquí unas muñecas. Aquí el niño tiene que identificar cuál es la más grande y cuál es la más chica. En la lámina 7 vemos acá la imagen con los patitos agrupados. El niño tiene que agrupar dónde hay más patitos, e identificar dónde hay menos patitos. En la lámina 8 también tenemos aquí diversas figuras de los animales. Lo que corresponde es que el niño identifique el nombre de los animales, ¿no? Incluso en el manual también me dice cuál es el margen de error. Por ejemplo, aquí de los 8 animales, cuántos debe reconocer mínimamente para que se le asigne el puntaje. También aquí en el manual de administración nos menciona algunos errores o dudas de repente más frecuentes que observamos para asignar el puntaje al niño. Por ejemplo, hay un ítem en el que solicita que el niño realice un círculo, ¿no? Para eso se pide el lápiz y el papel. Debe realizar una línea, una cruz, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, aquí vemos ejemplos del puntaje positivo para el niño está aprobado en ese ítem, pero hay otros ejemplos en los cuales debemos considerar que son erróneos, como estamos observando aquí, ¿no? De repente el círculo está mal formado, no está unido, son algunos ejemplos. De igual manera acá también en el triángulo, ejemplos de puntos positivos y otros ejemplos de error en el ítem. Entonces en el manual especifica claramente cómo aplicar. Aquí tenemos la hoja de registro del TEPSI. En un primer momento tenemos el nombre del niño, la fecha de nacimiento, tener en cuenta la edad en años, en meses y días, ya sabemos cómo sacar la cronológica, la fecha del examen, de la evaluación, el nombre del padre, de la madre, la dirección y quién es el examinador. También aquí estamos observando que se coloca en este recuadro el resultado total del test, el puntaje bruto, que lo vamos a ver más adelante, pero que equivale a los puntos positivos que está ganando el niño. El puntaje T, que equivale pues a la equivalencia del puntaje bruto según unas tablas de conversión, muy similar al EDP. Y luego la categoría, según el rango, podremos identificar si es que el niño se encuentra en un desarrollo normal, si tiene igual o más de 40 puntos, de riesgo si tiene 30 a 39 puntos y de retraso si tiene menos o igual a 29 puntos. Y así como se identifica el resultado de manera general del desarrollo, también se obtiene la misma categorización en las demás áreas que evalúa el TEPSI. Es decir, a nivel de coordinación también se coloca el puntaje bruto, el puntaje T y su categoría. Los rangos son los mismos. De igual manera en lenguaje y en motricidad. Entonces ellos se consideran. Y también, al igual que en el EDP, también tenemos nosotros un perfil
en el cual nos permite identificar de manera más específica cómo es la gráfica del desarrollo del niño para tener en cuenta en qué área del desarrollo se debe fortalecer más. Aquí tenemos ya los ítems que se evalúan. Como les mencionaba, aquí está dividido las tres áreas. Por ejemplo, en el subtest de coordinación tenemos aquí los 16 ítems. Y entonces se va realizando la tarea que menciona aquí en cada ítem según el manual. Si es que el niño cumple este ítem, por ejemplo, si es que el niño logra trasladar el agua de un vaso a otro sin derramar, le colocamos entre paréntesis 1, que es un punto. Si es que no lo hace, le colocamos 0, 0 puntos. Y así continuamos en los demás. Por ejemplo, en el subtest de lenguaje, de igual manera asignamos el puntaje 1 o 0 según corresponda, y en el de motricidad. Hay que tener en cuenta también de que en este caso al niño se le va a aplicar todas las preguntas, todos los ítems del test, hasta que complete los 52 ítems. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para la administración de este test? Primero, el propósito, evaluar el rendimiento del niño bajo un conjunto de condiciones preestablecidas. No es medir los límites del conocimiento del niño. A tener en cuenta, hay que explicarle bien claro al padre que este test, por ejemplo, se evalúa desde los 2 años hasta los 5 años. Entonces, es muy posible de que el niño de 2 años, por ejemplo, no cumpla muchos de los ítems que corresponde a un niño que debería lograr los 4 o 5 años. Por eso es que no establece o no mide los límites del conocimiento del niño, porque luego estos puntajes que obtiene el niño se va a convertir a otra tabla. Y en función de esos puntajes que ya sí corresponden a la edad cronológica del niño, es que podemos determinar si es que está en un nivel de desarrollo normal, de retraso o de riesgo. Entonces hay que tener en cuenta que hay que registrar los datos de identificación del niño, concentrarse en el comportamiento del niño, administrar el test completo, todos los ítems, iniciar con el ítem 1 y continuamos en orden. La aplicación es individual, evitar distracciones. El ambiente debe contar con una mesa y 2 sillas, como estamos observando en la imagen. Uno debe familiarizarse con el niño, sobre todo teniendo en cuenta que el examinador debe generar confianza para que el niño colabore. No dar claves o respuestas al niño, y eso también hacerle presente al cuidador, al padre, porque a veces quieren ayudar al niño y le suplen la respuesta, ¿no? Lo ayudan, y eso no es lo ideal. Procurar el confort y cooperación del niño. Entonces, vamos a ver que en el subtest de coordinación mide la motricidad fina, respuestas grafomotrices, factores perceptivos y representacionales. Por ejemplo, coger y manipular objetos para dibujar, construir torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas, como les mencionaba, dibujar figuras humanas. Son algunas de las tareas que se les asignan en este test. Ahí tenemos las preguntas referentes a la coordinación. Como les mencionaba, por cada ítem que logre se le pone un punto y por cada ítem que no logre, pues 0 puntos. Y al final yo sumaré todos los puntos de coordinación y colocaré aquí al final cuál es el puntaje total del subtest de coordinación, que en este caso sería el puntaje bruto de coordinación. Luego vamos a su test de lenguaje. Mide el lenguaje comprensivo y expresivo, por ejemplo, la capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de conceptos básicos y de vocabulario. Algunas preguntas corresponden a estas láminas que les he explicado previamente, la lámina 6 y la lámina 8, corresponden al subtest de lenguaje. De igual manera, acá tenemos también 24 ítems que evalúan el lenguaje. Por ejemplo, reconoce grande y chico, ¿no? En la lámina 6 que les mostré de la muñeca. Y si reconoce, se le coloca un punto, si es que no reconoce, 0 puntos. De igual manera, por cada uno de los ítems se asigna el puntaje correspondiente. Si es que al final sumamos todos los puntajes logrados, todos los puntajes equivalen a 1, colocamos la suma al final y este sería el puntaje bruto del subtest de lenguaje.
Aquí tenemos un ejemplo de un registro lleno, un caso de coordinación. Ahí estamos viendo el punto 1, 0 y la suma. En el lenguaje también 1, 0 y al final la suma. En el caso de las líneas punteadas, por ejemplo, en el caso de registro de animales, en la lámina, se espera que el niño responda según lo que está mencionado aquí, ¿no? Gato, paloma, perro, oveja. En las líneas punteadas se escribe lo que dice el niño, porque al final en el manual también nos especifica que de repente el niño no lo menciona con esas palabras exactas, pero si lo dice en diminutivo, por ejemplo, también cuenta como válido. Por eso, cuando hay líneas punteadas se coloca lo que dice el niño para luego verificarlo con lo que dice el manual y tener en cuenta si es que se le asigna o no se le asigna el punto. Luego tenemos el subtest de motricidad, que mide el movimiento, control, actos breves o largos, secuencia de acciones de equilibrio, la habilidad del niño para controlar su propio cuerpo. Por ejemplo, tomar una pelota, saltar en un pie, caminar en puntas, pararse en un pie. Aquí también tenemos los ítems de subtest de motricidad. De igual manera, si es que logra el puntaje, un punto; si es que no lo logra, 0 puntos. Y al final se realizará la suma de todos los puntos favorables y este será el puntaje bruto de motricidad. Ahí tenemos las tres áreas. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el puntaje? Y al final, la evaluación, la interpretación del desarrollo del niño. En un primer momento, calcular la edad cronológica, luego calcular el puntaje bruto y finalmente convertir el puntaje bruto al puntaje T. Aquí está, calcular primero la edad cronológica, que esto ya lo hemos trabajado anteriormente. Restamos la fecha de evaluación menos la fecha de nacimiento del niño y obtenemos allí la edad en años, meses y días. Como punto 2, calcular el puntaje bruto, también lo hemos referido. El puntaje bruto, al final se obtiene cuatro valores de puntaje bruto. El puntaje bruto de su test de coordinación, que son todos los puntos favorables de coordinación, el puntaje bruto de lenguaje y el puntaje bruto de motricidad, por cada uno de ellos. Y al final se suma el puntaje de coordinación más lo obtenido en el lenguaje, más lo obtenido en motricidad, y obtenemos el puntaje bruto del test total. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el puntaje bruto. Recordemos que todo esto vamos a ir apuntándolo en la hoja de registro. Bien, ahora vamos a convertir el puntaje bruto a puntaje T. Se tiene que usar las tablas de conversión que también están en el manual de los puntajes para el test total y para cada uno de los subtests. La conversión a utilizar es determinada por la edad cronológica del niño. Por ejemplo, aquí tenemos que este niño tiene, por ejemplo, 2 años, 5 meses. Ya, sumamos este ejemplo. Entonces, en el manual yo voy a ubicar el rango de la edad cronológica del niño. Estas tablas, por ejemplo, equivalen desde los 2 años, 0 meses, 0 días, hasta los 2 años, 5 meses, 0 días. Entonces, como mi niño tiene 2 años, 4 meses, tengo que usar estas tablas. Y aquí podremos ver, esta es la conversión para el test total. Entonces yo veré cuánto es la suma de mi puntaje bruto, si en este caso el puntaje bruto de todas las áreas que evaluó el TEPSI equivale a 10 puntos, entonces diré que mi puntaje T es 53. Si toda la suma de las tres áreas me equivale a 23 puntos, diré que el puntaje T es 78. Aquí voy obteniendo el puntaje T. Y la misma dinámica se repite también para las demás áreas de evaluación. Por ejemplo, esta es la tabla para evaluar o ubicar el puntaje T del test de coordinación. Si en coordinación mi puntaje bruto fue 7, entonces equivale al puntaje T de 80 puntos. Si de lenguaje obtuve 14 puntos como puntaje bruto, equivale a puntaje T de 82 puntos. Si en motricidad obtuve
10 puntos de puntaje bruto, entonces equivale a 82 puntos de puntaje T. Y así vemos que tenemos pues esta tabla de conversión según la edad del niño, que va cada 6 meses, ¿no? Desde los 2 años, 0 meses, 0 días, hasta los 5 años, 0 meses, 0 días. Entonces, de esa manera vamos ubicando en la tabla. Y aquí está lo que les mencionaba, se tiene que registrar en el documento. Colocamos el puntaje bruto, el puntaje T, en este caso el test total, y marcamos la categoría que corresponde. Y aquí también vemos el resultado de los subtest. Para coordinación, para el lenguaje y para motricidad, tenemos que escribir el puntaje bruto, el puntaje T, según la tabla que hemos visto, la tabla de conversión, y la categoría, si se encuentra normal, en riesgo o en retraso. Volvemos a reiterar, normal, mayor o igual de 40 puntos, riesgo de 30 a 39 puntos y retraso menor o igual a 29 puntos. Aplica los mismos rangos para el puntaje bruto de totalidad del test y también para cada una de las áreas evaluadas. Y finalmente ya sabemos que tenemos que terminar con la elaboración del perfil del TEPSI. Entonces, de igual manera, aquí vemos un ejemplo ya más claro del registro del perfil. Siempre tenemos que ubicar la separación, vemos numérica, va de 10 en 10, sin embargo, ya nosotros, según el puntaje que obtengamos, vamos a ubicar con una X exactamente a dónde es que llega la marcación de nuestro puntaje total. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que tienen puntaje total, puntaje T, ojo el puntaje T de 52 puntos, entonces marcamos aquí en el 52. De igual manera, en el subtest de coordinación, si este niño llega, por ejemplo, con el puntaje T de 58 puntos, marcamos aquí con una X. Igual en el subtest de lenguaje, 48, marcamos con una X donde corresponde. Y de motricidad, por ejemplo, si tiene aquí 57 puntos, marcamos también con una X. Y luego corresponde unir con una línea recta todas las X y se puede observar pues cómo va la tendencia o la gráfica del desarrollo del niño. Vemos que en todas las áreas y también de manera general se encuentra en un rango de normalidad. Sin embargo, vemos que hay mayor adelanto en el área de coordinación y podríamos fortalecer más la estimulación en el área de lenguaje. Entonces, de esta manera es que también nos permite direccionar de manera más efectiva la consejería y las intervenciones para fomentar el desarrollo psicomotor del niño. Hay algunas consideraciones especiales también. Por ejemplo, si es que se observara en el test total del TEPSI o en algún subtest un rendimiento equivalente a retraso, según el puntaje que hemos visto, es indispensable acudir a un especialista. Siempre es interesante realizar ello para procurar una evaluación más precisa del desarrollo del niño en diferentes aspectos, según el especialista que corresponda. Y además, esto va acompañado también a la orientación hacia los padres respecto a todas las áreas del desarrollo y todas las pautas que se deben seguir. Además, si se observara riesgo en el test total o en el subtest, también es necesario realizar un plan más individualizado, adecuado respecto a la edad de retraso o al ámbito de retraso que se está observando. Este plan individualizado de estimulación se debe aplicar por un tiempo de 6 meses máximo y siempre estar en evaluación continua. Si es que no se evalúa progreso, entonces también se sugiere una interconsulta con un especialista. Pero también es importante resaltar que este TEPSI pues no es una herramienta para diagnosticar retardo mental, ya que para ello se necesitan pruebas más especializadas. A manera ya de conclusión, después de haber explicado estos 3 instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor, que nos quede de manera de reflexión que la evaluación del desarrollo psicomotor en la infancia es muy importante para identificar de manera temprana ciertas alteraciones que pueden ocurrir en el desarrollo de los niños. Entonces, esos instrumentos que hemos revisado del EDP, del TEPSI,
el test peruano del desarrollo según la edad que hemos indicado, es necesario que se aplique de una manera adecuada, ya que de esta manera se podrán detectar ciertos retrasos en áreas claves para el desarrollo, ¿no? Ya sea el lenguaje, motricidad, coordinación, y se pueden establecer planes de acción de manera oportuna. También hay que tener en cuenta que la participación de los padres o de los cuidadores es muy importante en todo el proceso de evaluación, no solamente porque se involucran con la estimulación del niño, sino que también ellos pues se educan y permite que se fortalezcan estas actividades de estimulación en el hogar. Y finalmente, pues también cae o queda en mucha responsabilidad en nuestra parte de profesionales de la salud, principalmente profesional de enfermería, para una aplicación adecuada de estos test, teniendo en cuenta que de esta manera, pues cada niño puede recibir el apoyo necesario que corresponde para desarrollar al máximo su potencial. Como les mencionaba, tenemos estas tres herramientas. La que más se aplica en consultorio, teniendo en cuenta el rango de edad hasta los 30 meses, es el test peruano, que como indiqué es un resumen o una forma más abreviada del EDP y el TEPS, ya que debido a la mayor demanda de tiempo de los otros dos instrumentos, a veces es un poco dificultoso realizarlo en consultorio. Sin embargo, la normativa nos dice que deberíamos aplicarlo y también los establecimientos de salud tienen el kit para aplicar el EDP y el TEPS. Entonces, ya queda también como responsabilidad del profesional de enfermería aplicar correctamente estos instrumentos. Bien, hasta ahí tenemos la presentación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Gustosa de responder. El material también les compartiré para que tengan en cuenta todo el contenido presentado y también para que tengan acceso a los manuales del TEPSI y del EDP. Bien, si no hay ninguna pregunta, sería hasta otra sesión. Muchas gracias. Buenas noches.